justamente en nuestro ABC de la contabilidad en el tema número 8. Y dice asientos de cierre, ¿no? Veamos qué nos dice. Nos dice, al finalizar cada periodo, permíteme un segundito. Al finalizar cada periodo contable, las empresas preparan estados financieros a objeto de conocer el resultado obtenido en la gestión y su situación financiera, producto de sus operaciones normales acontecidas durante dicho periodo. Como las cuentas de resultados están destinadas a acumular datos de los ingresos y gastos de un periodo contable, se las denomina también cuentas temporales, también nominales o diferenciales. En cambio, las cuentas patrimoniales o de balance, que constituyen un registro continuo, se las considera como cuentas permanentes o reales. Ojo con esto, jóvenes, por favor, les ruego, en esto toman ¿cómo se podría decir? Mucho interés. Las cuentas de balance se constituyen un registro continuo, es decir, se llaman permanentes o también se llaman reales, ¿ya? Se llaman cuentas reales, las cuentas de balance. Y las cuentas de ingreso y egreso se llaman temporales, nominales o diferenciales, ¿ya? Temporales, nominales o diferenciales. Entonces puede haber un docente que les diga, ya, estas son las cuentas reales, estas son las cuentas diferenciales, y ustedes van a estar. Es la recomendación es que le tomen mucho énfasis en esta parte porque es una de las clásicas, simplemente es una clásica pregunta que se les hace. A ver, menciona una cuenta temporal, les van a decir. Tienen que mencionar cualquier cuenta de ingreso y egreso. Mencionen una cuenta permanente, tienen que mencionar una cuenta cualquiera que sea de patrimonio o de balance. Entonces, a eso se refiere la diferencia entre cuentas temporales, nominales o diferenciales y las permanentes o reales. ¿Ya? Elaborando el estado de resultados, los saldos de las cuentas temporales deben reducirse a cero para poder nuevamente ser utilizadas en el periodo siguiente. Es decir, los resultados finales se miden en forma anual. Por lo tanto, los saldos de las cuentas temporales deben reducirse a cero, ¿ya? Es decir, los resultados finales se miden en forma anual y por lo tanto los ingresos y gastos deben corresponder al año que se refiere en este estado económico. Para lograr este objetivo se practica lo que en contabilidad se denomina asientos de cierre. Bueno, tres le llaman, ¿no? Asientos de cierre preparatorio o precierre, asientos definitivos y asientos de reapertura. Veamos a qué se refieren los asientos de cierre preparatorio. Nos dice que los asientos de cierre nos permiten saldar las cuentas de resultados y transferir la utilidad neta o pérdida de la gestión al patrimonio. Existen diferentes formas de cerrar estas cuentas diferenciales o nominales. Entre ellas tenemos al inciso A, directamente desde la hoja de trabajo, o el inciso B, cerrando de acuerdo al estado de resultados. Veamos. El inciso A, desde la hoja de trabajo. Cuando el cierre se efectúa directamente de la hoja de trabajo, se debe registrar el asiento tomando en cuenta las columnas del estado de resultados y registrando varias, es decir, se debita las cuentas que tienen saldos acreedores en la columna de ganancias y se acreditan las cuentas que tienen saldos deudores en las columnas de pérdidas, igualando en la cuenta de utilidad o pérdida de la gestión con la cuenta de pérdidas y ganancias. El segundo asiento se realizará para transferir la utilidad neta de las cuentas de las utilidades retenidas o acumuladas y cuando es una pérdida, la pérdida de la gestión. Y en el primer caso se debita la cuenta de utilidad neta con un crédito a las utilidades retenidas o acumuladas. Y en un segundo caso se debita la cuenta pérdida neta con crédito a la pérdida de la gestión. Veamos cómo se refiere, ¿no? Dice aquí, cuentas con saldo acreedor, es decir, las ganancias o los ingresos, ¿no? Contra las cuentas de saldo deudor, que son los egresos o las pérdidas.
¿ya? Y la diferencia nos da un resultado. Utilidad, cuando es utilidad, va al haber. Y cuando es pérdida, va al debe, ¿ya? Mucho ojo con eso. Cuando la empresa obtuvo una utilidad en el periodo, el segundo asiento de cierre será utilidad de la gestión contra utilidad retenida. Y cuando la empresa obtuvo una pérdida del periodo, el segundo asiento será pérdida neta contra pérdida de la gestión. Inciso B, sobre la base del estado de resultados. En este caso, los asientos contables de precierre se los realiza de acuerdo a los datos y el formato del estado mencionado. Para saldar las cuentas se utiliza la cuenta pérdidas y ganancias o la cuenta nominal transitoria, que permite cerrar las cuentas temporales con traspaso a la utilidad neta de la pérdida de la gestión y su saldo final, que deberá ser igual a cero. Como las cuentas de resultados sirven para registrar los ingresos y gastos del periodo, es decir, de forma anual, es imprescindible saldar las mismas al cierre de cada gestión, a objeto de iniciar con un saldo de cero el próximo año. En tanto, las cuentas de balance es necesario saldar momentáneamente simplemente para la reapertura de los libros de contabilidad. Veamos un ejemplo. Acá está el estado de resultados y del estado de resultados nos dice, por ejemplo, primero cerramos los ingresos, ¿no? Dice pérdidas o las ventas. Y acá tenemos unas ventas de 100.000 bolivianos, por tanto colocamos los 100.000 contra las pérdidas y ganancias. Luego tenemos un costo de la mercadería vendida por 4.000 o 40.000. Colocamos las pérdidas y ganancias contra el costo de la mercadería vendida. Luego cerramos todas las cuentas de gasto, pérdidas y ganancias contra sueldos, cargas sociales, alquileres, material, seguros de precisión, impuestos y gastos en general. Por último, cerramos, dice, las comisiones, mantenimiento de valor y pérdidas y ganancias, ¿no? Para obtener las pérdidas y ganancias y contra las utilidades retenidas. Hay un asiento, dice, ¿no? El asiento provisional de impuestos sobre las utilidades. Y él es el IUE por compensar contra el IUE por pagar. En una empresa conformada en sociedad, el saldo de la cuenta utilidad de la gestión o utilidad neta se presenta como parte del patrimonio, mientras los socios decidan su aplicación, pudiendo capitalizarse parte de ella o en su integridad o en su defecto podrán ser distribuidos como dividendos entre los socios de acuerdo a la escritura de constitución y a lo dispuesto en el Código de Comercio. Usualmente, las empresas, cuando mantienen las utilidades sin aplicación específica, aportan una cuenta de resultados acumulados o cuentas similares como utilidades detenidas o utilidades no distribuidas. Cuando se trata de un negocio unipersonal, será según la decisión que adopte el dueño, pudiendo ser reinvertidas o retiradas. Nota importante. Para la incorporación del inventario final de la mercadería, actualizando en la hoja de trabajo, se utiliza un artificio contable a través de la cuenta pérdidas y ganancias. El saldo resultante de la cuenta pérdidas y ganancias ya fueron considerados en el libro mayor. Por ejemplo, o por efecto del artificio, respecto utilizado al tiempo de correr con los asientos de cierre preparatorio, se deberá tener cuidado de no volver a considerar este importe, ya que los mismos fueron registrados previamente a tiempo de efectuar el ajuste de incorporación del inventario final en la hoja de trabajo. De lo contrario, el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias no saldará a cero. A manera de resumen de lo anotado hasta aquí, en el siguiente diagrama se ilustra el proceso contable de precierre o cierre preparatorio que permite saldar las cuentas de ingresos y gastos de cualquier empresa al final del periodo contable o fin de gestión, ¿no? Nos dice, pérdidas y ganancias. Se debita por cierre de las cuentas de gastos de operación y costos de mercadería vendida y se acredita por el cierre de las cuentas de ingreso. Se debita por traspaso de la actividad neta del periodo y se acredita por traspaso de la pérdida neta del periodo, ¿no? Entonces, aquí están las cuentas de gasto, que van a ir al debe, ¿no? Saldo deudor, del debe se van a ir al haber, y de las cuentas de ingresos del haber se van a ir al debe, ¿ya? Entonces, de esa manera es como se trabaja. De acá nos da un ejemplo práctico. Dice, para completar el proceso contable, se presentan los asientos de cierre de gestión terminada el 31 de diciembre de 2009,
en la página del capítulo número 8, 6 y 7, dice, ¿no? Elaborar, bueno, eso es lo que nos coloca, ¿no? Dice, asientos de cierre final. Este asiento tiene por finalidad cerrar las cuentas reales o de balance en forma momentánea a objeto de saldar las cuentas del libro mayor, correspondientes al periodo en cuestión, en un registro o en varios, donde se debitan o acreditan las cuentas correspondientes, ya sean del pasivo, patrimonio y cuentas complementarias, y se acreditan cuentas del saldo correspondientes al activo. El ejemplo también nos dice, véase al cierre final de la comercial porvenir en la página del capítulo número 8, página 8. Asientos de reapertura. El asiento es el asiento al contrario del cierre final, es decir, mediante el cual se reapertura los libros de contabilidad en el siguiente periodo contable y consiste en debitar todas las cuentas que tenían saldo deudor al finalizar el ejercicio anterior y acreditar todas las cuentas que tenían un saldo acreedor, ya sean de pasivo, patrimonio y cuentas complementarias del activo. Las cuentas que intervienen en este asiento son las que se reflejan en la nueva situación patrimonial del comerciante al reanudar las operaciones comerciales. Y acá nos coloca un ejemplo, ¿no? El asiento de cierre preparatorio, nos los registra. ¿Cómo es que se hace el asiento de cierre preparatorio? ¿Ya? Y acá hace un asiento de cierre final. Tratamiento contable del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Con el fin de aplicar la compensación del impuesto a las transacciones con el IUE, vamos a suponer que la utilidad obtenida de la comercial por venir era de 5.680, que corresponde a la gestión 2008. Según mi criterio, existen dos formas de tratamiento. Uno, aplicando el principio de vengado, y en este caso debe incorporarse como un activo y pasivo en el balance. Y dos, la base efectivo, es decir, cuando el pago se debita del IUE para compensar. Vamos a suponer que la empresa de vengado, debitando la cuenta IUE por compensar y acreditando la cuenta IUE por pagar. Y en consecuencia se efectúa este registro el 28 de febrero del 2009 por los 5.680 con una nota de débito en la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia. Es decir, IUE por pagar contra bancos, ¿no? Por el impago del impuesto. Como se ha mencionado en el capítulo pertinente, el impuesto sobre las utilidades es compensable y a partir del primer mes de haber pagado. Entonces, la comercial por venir podrá compensar con el impuesto a las transacciones generadas a partir del mes de marzo. Asimismo, debe tener presente que el pago del IUE es con mantenimiento de valor. ¿Qué es lo que hace? Dice, las ventas del mes de marzo ascendieron a 15.000, por tanto, el impuesto a las transacciones es de 450. Por el tipo de cambio de UFB inicial y el tipo de cambio de UFB final, lo primero que se va a hacer es actualizar, ¿no? Primero lo que hace es actualizar. Una vez que actualiza, registra la actualización, ¿no? Dice IUE por compensar contra resultados por exposición a la inflación, por la actualización, y coloca, ¿no? El impuesto a las transacciones contra el impuesto a las transacciones por pagar, por los 450 bolivianos que se tenían que pagar. Luego hace la compensación, impuesto a las transacciones contra IUE por compensar. Y así sucesivamente hasta agotar el anticipo correspondiente a las utilidades, ¿no? Y entonces en este caso se va a colocar impuesto a las transacciones contra IT por pagar. En caso de que el IUE no hubiera sido compensado hasta el vencimiento, de acuerdo a la resolución del SIN, entonces se registrará debitando en la cuenta de gasto como sigue, ¿no? Acá tenemos un libro de diario que es un asiento de reapertura. Como ustedes han podido ver, primero se ha cerrado todas las cuentas de activo y pasivo con el patrimonio y luego se abre nuevamente, ¿no? Y aquí está, ¿no? El impuesto a las utilidades de las empresas contra el IUE por compensar por traspaso de la cuenta, ¿no? Esto es un ejemplo 2, que es con la aplicación de la técnica de la evaluación de PEPS para las mercancías, que, bueno, posteriormente también lo vamos a ver nosotros, porque recién vamos a entrar a lo que se refiere a los sistemas de inventarios, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver recién, ¿ya?
Pero de todas maneras, ustedes lo pueden ir verificando y lo pueden ir viendo en el libro del ABC de la contabilidad, ¿no? Acá he trabajado ya lo que es los CARDEX, que todavía ustedes no lo van a poder entender, porque todavía no hemos avanzado, pero nosotros vamos a trabajarlo justamente posteriormente a este tema para que podamos terminar de entender lo que es el PEPS, el WEPS y el CPP. Eso lo vamos a ver después, posteriormente, ¿no? Entonces, hasta acá nosotros hemos terminado lo que se refiere a asientos de cierre y asientos de ajuste, ¿ya? Por lo tanto, lo que corresponde ahora es hacer un pequeño ejercicio para que así ustedes puedan entender cómo es que se realiza y podamos hacer uno a uno cada una de estas transacciones correspondientes, ¿ya? Hasta ahí quizás alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que ustedes tengan. Entonces vamos a crear el material. Acá vamos a editar nuestro material y vamos a empezar ya ahora sí tema 7 y vamos a crear un pequeño drive para la aplicación práctica. Y vamos a decir de la siguiente manera, vamos a poner, vamos a hacer una pequeña practiquita. Bueno, la pondremos acá. Bien, aplicación práctica del tema 7, donde vamos a resolver, como siempre, un ejercicio, como todos los temas. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver con los siguientes datos, ¿no? La empresa, Computronics Limitada, de propiedad del señor Arturo López, SRL, los señores López, hacer SRL, los hermanos López. Dedicada a la intermediación de equipos de computación, vamos a guardar, en nuestro medio, presenta
Los siguientes datos correspondientes al balance de saldos al 31 de diciembre del 2020. Y nos va a decir que vamos a tener las siguientes cuentas. Y vamos a tener las siguientes saldos. Estos saldos van a estar expresados en bolivianos. Listo, vamos a tener la cuenta bancos. Y la cuenta bancos va a estar con 42.000. Vamos a tener la cuenta caja. Y esta caja va a estar con 22.000. Vamos a tener la cuenta edificios. Y esta cuenta va a estar con 55.000. Vamos a tener la cuenta compras. Y esta cuenta va a estar con 250.000. Vamos a tener la cuenta ventas. Y esta va a estar con 300.000. Cuentas por pagar. Esta va a tener de 10.000. Luego tenemos devoluciones y rebajas en compras. Por 1.000. Luego vamos a tener alquileres percibidos por 23.000. Luego vamos a tener un capital social por 140.900. Luego vamos a tener unos gastos generales por 900. Vamos a tener vehículos por 70.000. Vamos a tener seguros pagados por adelantado. Seguros pagados por adelantado por bolivianos 35.000. Listo.
colocar los saldos anteriores deben ser ajustados al 31 de diciembre del 2020, considerando la siguiente información. Inciso A, la organización la deuda por gastos incurridos al mes de diciembre 2020 las siguientes facturas. Vamos a ver, por Cotel, bolivianos, 200, por De La Paz, bolivianos, 240, EPSAS, bolivianos, 100. Inciso B, depreciar los activos, en este caso, depreciar la propiedad, planta y equipo, también denominado activo fijo, con los porcentajes del Decreto Supremo 24051 en su anexo del artículo 22. Y UFB del Banco Central de Bolivia. Inciso C, la póliza de seguros. Allá. Aquí agarraremos lo siguiente. Agarraremos el 2018. Vamos a tener saldos negativos y no quiero trabajar con saldos negativos, puesto que va a ser el primer y único año que vamos a tener saldos negativos. Mes de diciembre del 2018. B, la póliza de seguros se compró el 16 de octubre del 2018, con la vigencia de un año. D, el inventario final asciende
a bolivianos 10.000. Muy bien. Entonces, trabajo a realizar va a ser los asientos de ajuste. La hoja de trabajo, los estados financieros, entonces pondremos uno, asientos de ajuste. Dos, hoja de trabajo. Tres, estados financieros. Entonces pondremos listo. Entonces con eso vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Verificaremos si los datos están correctos. Dice que son 42, 22, 55, 250, 300, 10.000, 1.000, 23.000, 140, 900, 70, 35. Los gastos, estamos bien. El límite final que sea de 10.000. Listo. Entonces, con esto vamos a empezar a hacer todo lo que es la aplicación de práctica del tema 7. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer nuestros ajustes. Vamos a hacer aparte de nuestro ajuste, vamos a trabajar con la correspondiente hoja de trabajo. Y aparte de nuestra hoja de trabajo van a ser nuestros asientos de cierre. Y aparte de nuestros asientos de cierre vamos a hacer nuestros estados financieros, ¿no? Y por último, nuestro asiento de reapertura. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Vamos a trabajar en un Excel para que sea más sencillo. Y bueno, la idea es que podamos nosotros ver cómo es que se realiza cada uno de estos trabajos que nosotros hemos realizado, ¿no? Vamos a adicionar todo esto, ¿no? Entonces vamos a colocar y vamos a adjuntar un nuevo documento de Excel. Vamos a adicionar. ¿Ya? Pregunta, ¿qué es lo que primero deberíamos hacer?
Vamos, Nadim. La reapertura, licenciado. No, en este caso tenemos un balance de sumas y saldos, es decir, que ya está aperturado, ya tenemos los datos y solamente tenemos que empezar a hacer eh, nuestro trabajo, que es ajustar, ¿no? Pero ¿cómo ustedes empezarían a ajustar?
Ya, muy bien. Nos habíamos quedado en esta parte. Tenemos que empezar a resolver, ¿no? Lo primero que se recomienda es elaborar, bueno, vamos a ponerle aquí, vamos a cambiar de nombre. Vamos a empezar a hacer nuestra hoja de trabajo. ¿Por qué nuestra hoja de trabajo? Alguien me lo preguntará, ¿no? ¿Por qué, licenciado, nuestra hoja de trabajo? Porque tenemos que comprobar primero si nuestras sumas y saldos están correctas. Por tanto, vamos a que colocar la empresa, se llama Computronics. Computronics LTDA. Y acá vamos a poner justamente nuestra hoja de trabajo, ¿no? Hoja de trabajo al 31 de diciembre del 2018, expresado en bolivianos. Muy bien. Vamos a poner, hemos dicho que vamos a poner la cuenta, el número, código, detalle. Acá entra el sumas y saldos. Aquí entra lo que es deudor y acreedor. Muy bien. Entonces vamos a colocar esto. Y vamos a jalar simplemente nuestros datos que ya teníamos anteriormente, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con lo que se refiere al... Permítanme un segundito, por favor. Ya, muy bien. Nos habíamos quedado acá en nuestra hoja de trabajo que estábamos realizando y simplemente lo único que tenemos que hacer es copiar, ¿no? Estos datos y colocarlos, ¿no? Pues acá dice 42.000. Ahora, aquí la pregunta es, bancos, ¿qué tipo de saldo tendrá? ¿Tendrá un saldo deudor o un saldo acreedor?
Deudor. Deudor, ¿no? Permítanme un segundito, creo que no estoy compartiendo este Excel con ustedes. Vamos a editar. Ya, entonces lo que estamos haciendo es clasificarla, ¿no? Devoluciones y rebajas en compras. ¿Cuál será su saldo? ¿Deudor o acreedor? Deudor. Excelente. Alquileres percibidos propio es un ingreso, por tanto va a tener que ser un acreedor. Capital social es parte del patrimonio, por tanto igual tiene que tener un saldo acreedor. Y así es como tenemos que ir clasificando, ¿no? El previo a poder realizar algo, ¿no? Si no, caso contrario, no vamos a poder empezar a hacer nada. La recomendación es que primero se haga la parte de la hoja de trabajo, ¿no? No vamos a tener la hoja de trabajo completa, pero parte de la hoja de trabajo para poder saber si primero está bien nuestros datos y si podemos continuar. Muy bien. Ahora veamos si nos iguala o no nos iguala, ¿no? Vamos a ver si iguala o no iguala para poder continuar o no continuar con nuestro ejercicio. Bien, por lo visto, no iguala, ¿no? A ver, seguros pagados por adelantado lo estamos volviendo pasivo, ¿no? Entonces, ¿cuándo iguala? Recién es cuando podemos trabajar correspondientemente. Caso contrario, no podemos hacer absolutamente nada, ¿ya? Tiene que igualar. Ambos nos tienen que igualar. Si no igualan, no podemos hacer absolutamente nada, una vez más, ¿ya? Eso es lo importante de esto. Ya, tengo tiempo todavía. Muy bien. Una vez que hemos clasificado y vemos que iguale, en este caso creo que no, y sigue sin igualar, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Hay una diferencia de 2000. Y no tiene que existir esta diferencia. Por tanto, el ejercicio está mal planteado. Entonces vamos a corregir. Entonces debe ser 40.000. Ahora sí. Cuando existe este tipo de diferencias es que el ejercicio está mal
planteado, ¿no? Entonces lo vamos a corregir acá, por eso quería verificar previamente. Ahora sí, recién el ejercicio está bien planteado. Que no puede existir una diferencia. Si existe una diferencia es que el ejercicio está mal planteado, ¿no? Puede ser que el ejercicio está mal planteado, por tanto, es necesario verificar previo para poder ver y verificar, saber si es que está mal elaborado o mal planteado, ¿ya? Pero eso generalmente el docente se cerciora de que previamente a dar una práctica o dar un, un trabajo, previamente generalmente el docente se cerciora de que el, los datos están correctos y igualan, ¿no? En este caso, sí igualan, por tanto podemos seguir adelante, ¿no? Caso contrario, no podíamos seguir adelante, ¿ya? Entonces acá le vamos a dar un código de acuerdo a lo que han ido apareciendo, ¿no? Dice que caja va a ser 01, bancos va a ser 2, o bancos va a ser 1, caja 2, edificios 3, y así sucesivamente vamos a ir jalándolo a nuestros ajustes, ¿no? Y acá va a venir nuestros ajustes. Vamos a poner nuestros ajustes. Y este es debe. Acá va a venir el haber. Acá van a venir nuestros saldos ajustados. También entre un deudor y un acreedor. Muy bien. Y aquí entra tenemos nuestro balance general y nuestro estado de resultados, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nuestro estado de resultados con nuestros ingresos y egresos, ¿no? Ingresos e ingresos. Acá vamos a tener nuestro balance general, nuestro activo, acá el pasivo y patrimonio. ¿Listo? Ahora lo que corresponde es justamente elaborar ya. Muy bien. Ahora sí. ¿Mm? Ahora lo único que nos queda es elaborar. Bueno, bien, la hoja de trabajo ya lo hemos elaborado y este es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Hoja de trabajo, en este caso de 10 columnas, ¿no? ¿No? Entonces, al 31 de diciembre del 2018. Listo, seguiremos. Ahora, acabamos de elaborar nuestro libro diario. Vamos a cambiar de nombre y vamos a colocarle libro diario. Lo propio. Siempre tenés que jalar los datos correspondientes del nombre de la empresa. En este caso es libro diario. No tenemos fecha, puesto que va a ser un libro diario, pero sí está expresado en bolivianos. Y tenemos acá un folio.
Acá vamos a poner el de la fecha, detalle, referencia, debe y el haber. Muy bien. Una vez elaborado esto, lo único que nos queda es empezar a hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar a resolver los asientos de ajuste correspondientes a lo que establece lo que nos ha solicitado, ¿no? Entonces, acá vamos a colocarle que es el folio número 1. Listo. Entonces, el primer comprobante que nosotros vamos a realizar va a ser justamente en la misma fecha, ¿no? El 31 de diciembre del 2018. Y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es justamente que la organización, ¿no? En nuestro inciso A nos habla, ¿no? Nos dice, la organización adeuda gastos incurridos por el mes de diciembre por Cotel de La Paz y EPSAS. ¿Ya? Entonces, por tanto, tenemos que realizar nuestro correspondiente deuda, ¿no? En este caso va a ser servicios de comunicación, crédito fiscal IVA, luego viene servicios de comunicación por pagar. Y lo único que tenemos que hacer justamente es que registrar nuestro correspondiente factura de Cotel por los 200 bolivianos, ¿no? Entonces, dice que tenemos aquí 200 bolivianos por pagar y acá va a ser justamente los 200 bolivianos, pero por el 87%. Y acá los mismos 200 bolivianos, pero por el 13%. ¿Listo? Muy bien. Por el tiempo, ahí nos quedaremos, estimados jóvenes, puesto que ya son las 9:30 y no puedo continuar más, puesto que tienen una clase después de la mía y no puedo yo sobrepasar mi horario correspondiente. ¿Ya? Entonces nos quedaremos ahí y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Que tengan muy buen día, jóvenes. Hasta luego, Gracias, licenciado. licenciado. Hasta Muchas luego. gracias.